Muchísimas gracias. En primer lugar, obviamente, mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado, en tu persona, Jorge Abel Ruiz Bautista, por esta invitación que me permite haber conversado antes un rato con Mario Castillo y poderlo seguir haciendo con Hugo Sologuren, con Ricardo Gandolfo, con Vicky Goicoechea y contigo sobre estos temas que nos traen una segunda gran preocupación a nuestra vida, ¿no? Porque entiendo que la primera gran preocupación en la vida de todos en este momento tendría que ser el tema político nacional, ¿no? Porque no podemos dedicarnos a mirar simplemente un árbol como se incendia sin ver que el bosque en general se incendia. No hay forma de rescatar un árbol cuando se incendia todo un bosque. Vamos a ir conversando seguramente después de temas muy puntuales. Y pues sí, siempre es difícil hablar después de que habla Mario, ¿no? Pero su reflexión me ha motivado en primer lugar dos reflexiones. Una primera sobre la incorporación del artículo 51A en la ley de arbitraje sobre la obligatoriedad de pronunciamiento sobre cláusula anticorrupción en los contratos públicos, ¿no? En la que se dice que los arbitrajes donde el Estado peruano es parte en caso de incumplimiento de una cláusula de anticorrupción, de conformidad con la ley de contrataciones, el tribunal arbitral emite pronunciamiento respecto de la misma sin necesidad de esperar el resultado de la determinación de responsabilidad penal o administrativa a la que haya lugar. En todos los casos, debe entenderse al Estado peruano como perjudicado ante el incumplimiento, subrayo, como perjudicado ante el incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Por ello, todos los contratos en los que el Estado peruano es parte incorporan obligatoriamente una cláusula anticorrupción bajo sanción de nulidad. Se pretende peligrosamente, y hay que tener cuidado con eso, ya lo subrayó también Mario, que el tribunal arbitral pudiera llegar a determinar que una empresa es corrupta sin necesidad de esperar el resultado de la determinación penal o administrativa a la que hubiera lugar. Hay quien querrá entender, porque siempre pues hay pareceres para todos los gustos, hay quien querrá entender que esto obliga al tribunal arbitral a declarar la corrupción sin análisis probatorio por la sola invocación de la entidad sobre una vulneración a la cláusula anticorrupción. Y esta sería sin duda una interpretación totalmente antojadiza y contraria a derecho, ¿no? Entender esto sería un gravísimo error. Siempre tendrá que cumplirse con un estándar mínimo de prueba, porque lo que se elimina es el estándar máximo de la prueba de la corrupción a través de la responsabilidad que en ese caso, el estándar máximo es la declarada en sede penal o administrativa. Pero eliminar el estándar máximo no significa eliminar los otros estándares. Pueden utilizarse y deben utilizarse los red flags o banderas rojas, ¿no es cierto?, que se utilizan tanto en el campo internacional. La CCI ha elaborado una guía consistente en un listado de acciones o conductas que alertan de un eventual caso que podría estar relacionado con corrupción. Y las banderas rojas se evidencian así, ¿no es cierto? Como un fuego artificial aislado, por un lado, otro por otro lado, otro por el otro lado, pero que sumados nos permiten generar convicción de que efectivamente aquí hubo corrupción. La corrupción, pues, salvo que seas un imbécil, no deja su huella totalmente labrada, ¿no? O sea, normalmente se cuida. Bueno, últimamente estamos viendo que ya no hay ningún cuidado, ¿no? Pero normalmente el corrupto inteligente se cuida, ¿no? Y ahí es mucho más difícil poder lograr encontrar las pruebas exactas, y por eso se utiliza tanto el tema de las banderas rojas. También puede utilizarse un balance de probabilidades, que según Gary Born debe asumirse como algo que es más probable que sea a que no lo sea, ¿no? Entonces, creo que nosotros deberíamos de tener en cuenta, esto cuando hablamos del tema de anticorrupción. Eh, ¿Es bueno? Sí, yo creo que es bueno. ¿Hay cosas buenas en esta norma? Sí, hay cosas buenas. No me voy a detener en las cosas buenas y tampoco
tampoco en las malas, sino que me voy a detener en lo que considero que es lo peor. Porque sencillamente si se aprueba esta norma tal como está aprobada, lo único que se va a dar es lo que anuncié hace algunos años. Hace algunos años, y contigo también, Jorge Abel, ¿no es cierto? Hice una exposición a la que titulé Crónica de una muerte anunciada. Si esto se promulga como ley, vamos a titularla La muerte del arbitraje y punto. ¿Y por qué la muerte? Porque acá se habla de una opción, ¿no es cierto? Pues claro, para endulzar a los incautos, a los que no leen las líneas, a los que no concuerdan un artículo con otro artículo del proyecto de ley. Si esto se promulga tal cual, el arbitraje muere. Y el arbitraje muere por una sencilla razón. Se habla, y ha hablado bien Mario, de que para ir a un arbitraje se tiene que hacer un informe técnico que avale que vas a un arbitraje. Y un informe costo-beneficio podría ser sustentable a favor del arbitraje. Claro que podría ser sustentable. El arbitraje ofrece una serie de ventajas sobre el Poder Judicial. Ofrece la ventaja de la especialidad. Además de la ventaja de la especialidad, ofrece que la ventaja de la rapidez, ¿no es cierto? El tiempo tiene un costo. El tiempo tiene un precio. El tiempo tiene un valor. Pero eso termina en nada, absolutamente en nada. Si ustedes van y leen el artículo 45, y el artículo 45.1 modificado en su tercer párrafo nos dice lo siguiente. Se los voy a leer lentito para que entendamos el pataclún que se nos viene. Si por objeto de la controversia, dice, se produce la paralización o suspensión de la ejecución de la obra, o se incurre en alguna causal de ineficacia estructural o funcional del contrato, la entidad afectada, sin perjuicio de la liquidación de la obra, continúa o reanuda la ejecución de la misma en resguardo del interés público. El proceso arbitral o judicial que se siga no suspende la ejecución de la obra. Bueno, buenísimo para el interés público. Buenísimo para el interés público, pero no para el arbitraje. Buenísimo para el interés público si no hubiera la opción, señores. El interés público está bien que se regule de ese modo, está bien. ¿Cómo se tutela el interés del contratista? No hay problema, el interés del contratista se tutela de modo tal que si la resolución es infundada, si no había causa, pues bueno, se le tiene que dar la utilidad no prevista en su totalidad, ¿no es cierto? Porque esa es la sanción que debe tener la entidad por haber resuelto sin ningún tipo de fundamento. Y qué bien, mejor, me la llevé gratis, no tuve que trabajar, ¿no? Entonces que le paguen sus fianzas, que le paguen todo, que sepan bien lo que hacen antes de hacerlo. Se tutela el interés público, que la obra continúe y todo va bien. Pero el arbitraje muere si van las dos cosas conexas, si hay alternatividad entre el Poder Judicial y el arbitraje. ¿Para qué? ¿Dónde es el costo-beneficio? ¿Para qué me voy a ir a un arbitraje? No, la obra sigue, no hay ningún problema y puedo esperar el año de la cocoa, ¿no es cierto? 10 años que el Poder Judicial resuelva, 20, ¿qué importa? No interesa. ¿Cómo voy a sustentar un costo-beneficio más favorable? Lo único que podía alimentar se quita cuando se dan estas dos cosas de manera conexa. Entonces, este artículo tiene algo bueno. Tiene algo bueno. Creo que el interés público debe tutelarse. Pero no tiene algo malo, tiene algo pésimo, ¿no es cierto? Que leído conjuntamente no ocasiona otra cosa, sino que después de su promulgación no vayan a existir arbitrajes más en nuestro país. Es una alternatividad como quien le acerca un caramelito a alguien, ¿no es cierto? Para después quitárselo de la boca. O sea, para quien no le entre líneas, para quien no se da cuenta. Tratarlo de pasar de contrabando. De contrabando es totalmente evidente la intención que subyace en este proyecto. ¿En manos de quién está que esto no se dé? En manos de usted procurador público que me está viendo, en manos de ustedes, directores de los centros de arbitrajes del país que me están oyendo, en manos de ustedes,
árbitros, en manos de ustedes, secretarios arbitrales, en manos de ustedes, contratistas, en manos de todos los operadores que intervenimos en el arbitraje. Porque si nos quedamos callados, si nos quedamos sentados, lo único que vamos a ver es el funeral. Siempre tengo que traer malas noticias desde mi punto de vista, pero recuerdo un proverbio africano que dice, recuerda que si hay tormenta, habrá arco iris. Eso sucede en la naturaleza. Acá no hay naturaleza que nos ayude. Así que frente a esta tormenta, la única posibilidad de que salga el arco iris está en nuestras manos. Muchas gracias. Bien, gracias. Ricardo hizo una gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para defender el arbitraje? Y creo que esa es la respuesta que debemos dar a nivel de las conclusiones. Y, y hablé hace un rato de actuar y era actuar hacia afuera, pero para actuar hacia afuera hay que primero actuar hacia adentro. Y actuar hacia adentro significa, desde mi punto de vista, que todos los operadores del arbitraje deben defender a todos los operadores del arbitraje. ¿No es cierto? Porque cada operador del arbitraje se tiene que defender como puede cuando le toca. Si no me tocó a mí, yo estoy fuera, ¿no? Ay, ya, media vuelta, de costadito. Eso no puede ser, ¿no es cierto? A los árbitros hay que defenderlos. Y hay que defenderlos con el principio constitucional de la presunción de inocencia. Y eso debe quedar grabado a sangre y fuego, y eso no se debe saltar. A los centros de arbitraje hay que defenderlos frente a la intromisión en sus funciones, frente a la intromisión en su particular naturaleza. Hay un proyecto de ley del que no tengo tiempo para hablar ahora, que es distinto a este, que pretende cortarles la cabeza, ¿ok? En tercer lugar, hay que defender, señores, a las procuradurías. Los procuradores no son nuestros enemigos, son otros operadores jurídicos conjuntos. Y ahí tenemos que hacer que se respete la autonomía de cada procurador. Hay procuradurías públicas que vienen haciendo un trabajo ejemplar. Quienes hicieron esto, no sé qué leyeron, ¿no es cierto? Porque si lo hubieran escuchado, por ejemplo, a David Ortiz, lo escuché el otro día en una exposición, en más del 70% de sus casos son ganadores. ¿Cómo cambiarían las estadísticas si metieran las del MTC en los últimos años? Con esas no se trabajó en los informes a los que hizo referencia Ricardo. O sea, creo que ahora es mucho mayor todavía el porcentaje de lo que se viene ganando. Entonces, no es cuestión de que cada cual se defienda, solito, aislado. Todos los operadores jurídicos internamente debemos defenderlos a todos, porque defendiéndonos a todos, defendemos el arbitraje en su conjunto. No puede luchar cada uno por su reinito de manera aislada, dejando al otro que se muere y que se ahogue. Déjense de egoísmo, señores, déjense de egoísmos, dense en la mano y vayamos todos de manera conjunta, interna y externamente, a hacer que el arbitraje realmente sobreviva. Gracias, Jorge.